Voy a leer un versículo de la Biblia, les voy a compartir acá y vamos a meternos ya en el tema de hoy. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo número 15. Está el Señor respondiendo unas preguntas que hicieron los discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo y del regreso del Señor Jesucristo, el fin de los tiempos, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en su discurso de respuesta está esta frase del versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que lee, entienda. Bueno, pues para poder entender, alguien nos tiene que explicar, como le diría el eunuco a Felipe, ¿no? Pero ¿entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe. ¿Y cómo entenderé si alguien no me lo explica?, le respondió el eunuco. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer, mirando algunas cosas interesantes de la palabra de Dios, porque para interpretar profecía, para interpretar textos y más textos apocalípticos, hay que tener cierto conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hemos visto ya varias cosas respecto a la profecía en general, algunas características respecto al día del Señor. Hemos ya avanzado bastantico, como unos 7 u 8 programas de media hora, o sea que serían como 4 horas que llevamos en este estudio. Y ahora vamos a ver de qué es que habla el profeta Daniel, que el Señor aquí dice, el que lee, entienda. Bueno, la vez pasada hicimos una introducción a este tema y ya hoy vamos a comenzar a estudiarlo despacio, hermano, despacio, y analizando y leyendo las escrituras con calma. Oremos y pidamos de Dios su dirección. Bendito Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que me das en esta mañana de compartir con mis hermanos y los amigos algo más de tu palabra, Señor. Hoy acerca de esta profecía tan importante como es la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Danos luz, danos revelación, Señor. Ayúdanos para poder ver lo que tu palabra realmente enseña. Te lo pedimos, amado Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tengo acá una presentación para compartir con ustedes que hemos estado preparando. Hace algunos días mi cuñado, el hermano Gerardo Murillo, misionero en Portugal, misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, estuvo aquí virtualmente en Ibipul, Pastores, compartiéndonos una conferencia sobre este tema y nos dejó estas memorias y son las que estoy usando, algunas modificaciones personales, pero basado en ellas para compartir con ustedes. Estamos hablando entonces de las 70 semanas del libro de Daniel. Y ahí quiero que estemos. Vamos más que todo hoy pues a hacer alguna introducción general de esta profecía escatológica, una de las más importantes de las escrituras, porque tiene que ver con el desarrollo de la agenda profética de Dios para la humanidad. Y es un tema que ha interesado a todo tipo de personas, a historiadores, a teólogos, a escatólogos, hasta la arqueología se ha visto inmiscuida en si es verdadera o falsa esta profecía. Por supuesto, los críticos de la Biblia, los críticos de la profecía, pues también han hecho todo tipo de anotaciones y de inferencias acerca de esta profecía. Una de las cosas que hace verdaderamente importante a esta profecía es que su cumplimiento literal se convierte en una prueba irrefutable de la veracidad, inerrancia e inspiración de las Sagradas Escrituras. Esa es una de las cosas interesantes de la profecía bíblica.
Creemos, por supuesto, que Daniel fue inspirado por el Espíritu Santo. Creo que ya esto lo hablamos un poquito la vez pasada. Él estaba en la cautividad en Babilonia, en el exilio, 70 años, y este hombre recibió esta revelación. Todo lo que él escribió no fue invento suyo, ni es como algunos suponen. Quiero aquí mostrarles algo. Hay algunas personas que están anunciando o están diciendo, enseñando, no ahora mismo, sino ya hace algún tiempo. O sea, no es nuevo esto, sino desde hace ya algún tiempo están diciendo, quiero mostrarles este libro. Se llama El Príncipe que ha de venir, de un señor Sir Robert Anderson, con un prólogo de Evis Carballosa. Este libro tiene más de 50 páginas que refutan esa teoría que hay, que es la que quería decirles que algunos tienen. Algunos académicos incrédulos, escépticos, que no creen en la inspiración de la palabra de Dios, han afirmado que el libro de Daniel no lo escribió Daniel, que este es un libro de los llamados epígrafos, como el libro de Enoch, que no lo escribió Enoch, sino alguien que usó ese nombre para hacerlo como más llamativo, ¿no? Y otros más que hay en la historia del texto y del canon. Uno descubre que hay varios libros así, no dentro del canon bíblico, pero algunos han dicho que este libro de Daniel se escribió después de que ya se conocía todo, y entonces se puso así para que la gente dijera, ¡ay! Mire qué cosa, cómo se cumplió todo. Bueno, le digo que no es el tema para compartirlo acá, pero si usted es inquieto de las escrituras y quiere tener argumento para refutar esas ideas, en este libro, El Príncipe que ha de venir, allí hay una buena cantidad de argumentos sólidos, pruebas de que los personajes fueron reales, que Darío, el Medo, sí existió, y cosas así por el estilo que la gente usa, el tipo de vocabulario y otras cosas. Todo lo explica él ahí, cada uno de los argumentos que estos críticos presentan, pues son refutados por este señor Sir Robert Anderson. Quería mostrarles ese libro para que si alguno quiere tenerlo en cuenta, pues ahí se lo recomendamos. Le recomendamos la lectura y profundización de ese texto. Bueno, Daniel habló entonces de manera precisa, específica. Vamos a verlo ahora. Y es algo que sorprende, no solamente en esta profecía de las 70 semanas, sino también en la otra visión, u otras que tuvo de las bestias, de la estatua que vio Nabucodonosor, etc. Y esas cosas han tenido un cumplimiento literal. Hay otros textos que también he consultado aquí, los tengo a la mano, sobre el periodo intertestamentario, del cual habló el profeta Daniel, ¿no? Las invasiones que hicieron los Seleucidas, los Ptolomeos, etcétera. Así que el cumplimiento literal de esa profecía es lo que ha hecho que algunos lleguen a pensar que no, que Daniel tuvo que conocer ya la historia para poderla escribir, pero eso no, por supuesto que no creemos nosotros. Creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo habló por medio de este hombre de manera sorprendente. Dios usó a Daniel para hablar de los últimos tiempos. Esta profecía se convierte entonces en una de las más valiosas para el sistema dispensacional. Además, que es clave entender en ese sistema dispensacional esta profecía de las 70 semanas. Está tan clara esta profecía que no debería haber interpretaciones vagas, porque en ella, en el mismo texto, se nos dice el qué, el dónde, el cuándo, el quiénes y el para qué. Vamos a ir viéndolo despacio, como les digo. Por ahora, quiero decirles que en este pasaje, Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, la Escritura nos habla de 3 pueblos: judíos, gentiles
y la iglesia. Ahí está clarito, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, tenemos acá un principio bíblico para interpretar bien las profecías, y es a quién se está dirigiendo, a quién se aplica: a Israel, a la iglesia o a los gentiles. En un programa anterior estábamos hablando del tiempo de los gentiles, una expresión que encontramos en Lucas capítulo número 21 versículo 24, y estábamos haciendo referencia a ella para al final concluir que es una expresión distinta a la plenitud de los gentiles de la que habla el apóstol Pablo en el capítulo 11 del libro a la carta a los romanos. Pero ahora tenemos aquí judíos, gentiles y la iglesia. De judíos y de gentiles, el Señor está formando la iglesia. La iglesia es algo especial, hermanos. Es la esposa del Cordero, es la esposa de Cristo. A ella se le han dado promesas hermosas que me gustaría leerles alguna de ellas. Vamos a buscar aquí en las Sagradas Escrituras. Voy a buscar aquí el libro de Efesios. Efesios, el capítulo número 1. Y le voy a leer unos versículos nada más para que tengamos en cuenta las promesas celestiales y especiales que le hizo el Señor a la iglesia, a usted y a mí que somos parte de la iglesia del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, bendiciones espirituales, lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. La salvación incluye perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 3 veces aparece aquí para alabanza de su gloria, y las tengo subrayadas. Qué hermosas expresiones las que encontramos nosotros aquí, hermanos, referentes a la iglesia. La iglesia es un proyecto especial, exclusivo en el plan de Dios. Así que a la hora de uno interpretar estas profecías, o incluso hablar de dispensaciones, o hablar de pactos en la Biblia, hablar de escatología también en general, es importante que uno se ubique bien, teniendo en cuenta este principio de los pueblos. ¿A qué pueblo se está dirigiendo? ¿A qué pueblo afecta esta palabra? Para no confundir y aplicarle después a unos lo que realmente se le dijo a otros. Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. La iglesia tiene promesas celestiales. La iglesia tiene promesas espirituales. Israel tiene promesas terrenales. Bueno, vamos a irlo viendo a lo largo de este estudio un poco más detenidamente. Entonces, por ahora entendamos que el libro de Daniel entonces nos habla de 2 pueblos. De estos 3 nos habla de 2, de los judíos
y de los gentiles. Daniel no habla de la iglesia. Creo que aquí está la otra. Explica mejor acá. Exacto. Daniel tiene dos partes. El libro de Daniel tiene básicamente dos partes. En su primera parte, el libro de Daniel está dirigido o habla tocante a las naciones gentiles, del capítulo 2 hasta el capítulo 7. Y del capítulo 8 al 12 se habla tocante a la nación de Israel. Téngalo en cuenta. Capítulo 2 al 7, los gentiles, está en la imagen aquella de las bestias, el imperio babilonio, el imperio medio persa, el imperio griego, el imperio romano. Y del 8 en adelante, el plan profético tocante a la nación de Israel. El tema de la iglesia no es con testamento. La Biblia no habla literalmente de la iglesia. En su soberana voluntad, la iglesia era un secreto, un plan escondido y revelado en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar aquí en Efesios 3:9, lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este misterio escondido es la iglesia, que estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero ha sido manifestada en el Nuevo Testamento. Y es que el Señor derribó la pared intermedia que había de separación entre judíos y gentiles, y de los dos pueblos ha hecho uno, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que la iglesia no. Por eso decíamos desde el principio, uno dice, bueno, este discurso escatológico, lo que Jesús dice aquí en Mateo 24, en Mateo 25, no es para la iglesia, pero eso suena como que, pero ¿y por qué? Bueno, aquí estamos explicándolo bien despacio para que entendamos que hay argumentos de peso, argumentos sólidos para decir eso. No quiere decir eso que no vamos a tener en cuenta, no vamos a leer la palabra de Dios. Claro que sí vamos a leerla y vamos a aplicarla, pero entendamos que estas profecías del capítulo 9 que vamos a ver ahora están dirigidas para la nación de Israel, para el pueblo al cual pertenecía Daniel. Así que la visión que tuvieron los profetas la hemos mostrado acá en otras oportunidades. En este programa hemos mostrado esta gráfica. Y esta gráfica nos ilustra acerca del Antiguo Testamento, que fue más o menos así como aparece en esta imagen. Ellos vieron desde su perspectiva el futuro glorioso que inauguraría el Mesías una vez que ejecutara los terribles juicios del día del Señor, que ya estudiamos eso antes. Ellos vieron todo esto, vieron al Mesías, vieron el sol de justicia, vieron la aniquilación del pecado, de la maldad y la inauguración del reino, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que ellos no vieron? Ellos no vieron este valle. Este valle no lo vieron ellos. Este valle es el valle de la iglesia. Este es el periodo de la gracia que estamos viviendo nosotros en estos tiempos y que ya está a punto de terminar. Llevamos 2024 años en este periodo desde Cristo hasta ahora. Estamos esperando el arrebatamiento y se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Bueno, pero este es a grosso modo lo que los Antiguo Testamento vieron respecto a su visión, ¿no? De lo que pasaría al final de los tiempos. Nuestro punto de vista hoy, por supuesto, es un punto de vista privilegiado, porque nosotros tenemos una revelación que es progresiva. Total, el libro de Daniel es un libro que se ocupa entonces de estudiar el plan profético tocante a las naciones gentiles y el plan profético tocante a la nación de Israel. Reitero e insisto, no habla de la iglesia. Daniel 9
está dividido en dos partes, metiendo ya en el capítulo 9 de Daniel, que es donde está la profecía de las 70 semanas. En la primera parte aparece una oración, la oración de Daniel, que me gustaría leerla con ustedes aquí en este estudio bíblico. Él está buscando una respuesta de Dios en oración concerniente a la situación en la que estaba, que era la cautividad de Israel, el exilio en Babilonia, porque según él había descubierto leyendo y estudiando al profeta Jeremías, Israel estaría cautivo 70 años y después de los 70 años regresarían a Jerusalén. Entonces Daniel, que era un estudioso, qué bueno que usted también sea un estudioso de la palabra de Dios, amado hermano, de la profecía bíblica, se da cuenta que los términos, los tiempos se están cumpliendo, que ya está llegando el día. Y entonces él hace una oración al Señor, hace una súplica al Señor y hace una oración nacional, porque ellos estaban bajo una sombrilla de un pacto nacional. Por eso el lenguaje que Daniel usa no es singular, no es perdóname, no es yo, sino es plural, es nosotros. Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos hecho lo malo. Perdónanos, etcétera, porque Él se incluye dentro de ese pacto nacional. Vamos a leer acá un momentico las escrituras. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, Darío el Medo, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Quiero decir que aquí habla de años, ¿no? En el año primero, yo, Daniel, miré en los libros el número de años, otra vez años, de que habló Jehová al profeta Jeremías. El Señor, así como habló a Daniel, también habló a Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años de desolaciones. 70 años. Otra vez. Estamos hablando de años. 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, guardas el pacto. Importante esto, ¿no? El pacto, los pactos, las promesas. Y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de nuestros reyes, de nuestros príncipes, otra vez hablando de nosotros, nuestros, de nuestros padres, contra ti pecamos, incluye allí. De Jehová no es nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, que contra él, contra Dios, no contra Moisés, hemos pecado. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades, entender tu verdad.
Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, hiciste renombre cual lo tienes. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, hácese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de los padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí está Daniel orando, buscando a Dios en oración, suplicando, rogando, y la respuesta le llega. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Importante esto, hombre. Hay una orden de parte del Señor. Y ahí está el ángel para enseñarle a Daniel de qué se trata. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y bien, famoso versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. O sea, la ciudad será edificada, pero otra vez será destruida. Y el santuario también. Y su fin será con inundación, así la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, el príncipe que ha de venir. Y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí tenemos la famosa profecía de las 70 semanas del libro de Daniel en su contexto histórico. Daniel está en la cautividad, Daniel está estudiando la palabra de Dios, leyó a Jeremías, han pasado ya 70 años, y entonces él hace la súplica, hace ese ruego, y viene esta respuesta de parte del Señor para él.
y para el pueblo también, por supuesto. Así que Daniel está buscando en oración, en súplica al Señor, y el Señor le responde. Antes de continuar con la profecía, el análisis, quiero decirles, hermanos, que es importante buscar el rostro del Señor. La Biblia dice: el que hizo el oído no oirá. Hay gente que se queja de que Dios no responde. No, Dios sí responde, Él sí escucha. Lo que pasa es que muchas veces Él responde no como queremos nosotros que Él responda. Pero, hermanos, ay, Dios mío, que necesitamos buscar de Dios, que necesitamos su presencia, claro que sí. E igual que en los tiempos de Daniel, mucho más ahora cuando ya sabemos que estamos próximos, hermanos. Así como Daniel lo hizo, deberíamos hacerlo también nosotros, entendiendo que estamos en los últimos tiempos, en los últimos minutos de este día del Señor. Este día de la gracia. Fíjese que en este versículo, volviendo ya a la profecía, cerrando el paréntesis de la oración, en este versículo 24 del capítulo 9 del libro de Daniel, se comienza hablando de la duración. La duración son 70 semanas. 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Un versículo muy interesante. La expresión 70 semanas está hablando aquí de un tiempo, un periodo, determinado. No es un tiempo indeterminado, no, aquí hay 70 semanas, un tiempo específico. Pero hay una característica muy particular en el texto original, en el texto hebreo, en el texto en el que se escribió esta profecía. Y es que la palabra que se ha traducido al español como semana, realmente está hablando de un periodo de 7. Es como si dijera 77. 77. La palabra sabá, de donde viene sábado. Sábado es el séptimo día. 7, 77. Un periodo de 7. Ahora, esos periodos, ¿qué son? ¿Serán qué? Días, serán años, serán meses, serán semanas de días. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando el profeta acá? ¿De qué está hablando el Señor? Vamos a mirar que hay un principio bíblico para que entendamos eso. 77 son 490. 70 veces 7, 490. 490 días, 490 años. El profeta está orando. Y desde que comenzó a orar, está pensando en unidades de tiempo relacionadas con años. Recuerde que ahí resaltamos años, 70 años, años. Se repite mucho la palabra año en la introducción del capítulo, en los primeros versículos. Así que estamos hablando de 70 años, el número de años que durarían las desolaciones de Jerusalén. Como en 3 ocasiones se repite la expresión 70 años de la cautividad. Pero hay un principio, creo que aquí tengo los versículos, hay un principio en la Biblia que nos ayuda a ilustrar. No los tengo allí. Pero bueno, hay un principio en las Sagradas Escrituras que nos ayuda a entender por qué creemos que son años y no días. Primero, pues porque obviamente si fueran días literales, pues en 490 días no se alcanzan a cumplir todas las cosas que se han anunciado en esta profecía. Así que de una vez descartamos los días, porque no se cumpliría literalmente.
Hay muchas cosas aquí, detalles que, pues, en un año no se cumplieron. No es ajena a la cosmovisión de los judíos el tema de día por año. Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día. Hay un principio, día por año. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Números 14:34. Pero también en Ezequiel, capítulo 4 y versículo 6, el Señor le dice a Ezequiel: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho una segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Otra vez. Día por año te lo he dado. Así que repito, en la cosmovisión de los judíos, pues no es raro esa analogía entre día y años. Tenemos 490, no días, sino años. Estamos hablando de semanas de años. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. El tiempo son 70 semanas de año, es decir, 490 años. Estamos hablando que para Israel, eso es lo otro que vamos a ver ahora. ¿Para quién está esta profecía, no? Pero 490 años están determinados. ¿Para quiénes? Pues lo dice clarito la profecía, lo estábamos leyendo ahora en el versículo 24. Para tu pueblo y para tu santa ciudad. Ahí está marcado, tengo marcado en subrayado, pues. 70 semanas, 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es tu pueblo y quién es tu santa ciudad? Pues tu pueblo es el pueblo al que pertenece Daniel y ese es el pueblo de Israel. Y la santa ciudad es la ciudad de Jerusalén. La profecía claramente nos lo dice. Esta profecía se refiere a Israel y a Jerusalén. Reitero y voy ya terminando también porque se me está acabando el tiempo. La iglesia no tiene protagonismo en esta profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. No tiene nada que ver con estos acontecimientos, teniendo en cuenta lo que ya dijimos, la regla que existe de la interpretación escatológica, profética, bíblica. Daniel es un libro que contempla dos pueblos. Sí habla a Israel, sí habla a los gentiles como gobierno del mundo, pero no se refiere a la iglesia. Y entonces, ¿por qué la estamos estudiando? Porque es la palabra de Dios. Y porque lo que el Señor hizo con Israel y el trato que dio con Israel nos sirve también como ejemplo a cada uno de nosotros. Y porque además, esta es una de las profecías que, como decía al principio, nos sirve para comprobar, hermanos, la inspiración, la inerrancia y la infalibilidad de las sagradas escrituras. Entonces la iglesia era un misterio allá en el Antiguo Testamento. Estaba presente solo en el propósito eterno de Dios. Pero estas 70 semanas están determinadas sobre Israel como pueblo, como nación, y sobre Jerusalén como la santa ciudad. Y lo último, ¿para qué tienen que o para qué se determinaron estas 70 semanas? Eso es lo otro que nos lo dice clarito la profecía. ¿Qué tiene que suceder en estas 70 semanas, en estos 490 años? ¿Cuál es el propósito de este tiempo? No lo dice claramente el libro. Hay 6 cosas que deben suceder. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Todos esos aspectos deben cumplirse en estos 490 años de los que habló el profeta Daniel para el pueblo de Israel y para Jerusalén. Son aspectos claros que la profecía nos lo dice de manera explícita, no hay que deducir nada allí. Fíjese que es clara, es específica, es puntual la profecía. No da lineamientos ambiguos, no. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Así que ya podemos ir sacando algunas conclusiones de lo que habla este versículo. 490 años determinados para Israel y determinados para la ciudad de Jerusalén, para que el Señor completara el cumplimiento de las profecías hechas en los pactos, en las promesas. Las 70 semanas del libro de Daniel es como la cereza que se le coloca encima al pastel, digámoslo así, el broche de oro que hace falta para que Dios complete el cumplimiento de los planes que tiene para el pueblo de Israel, que prometió desde los tiempos de Abraham en adelante. Entonces, esos pactos, esas promesas se van a cumplir. Bueno, voy a dejar hasta acá porque eso ya vamos a ver luego, la otra semana, si el Señor lo permite, nos da vida, que hay 3 periodos. 70 semanas en 3 periodos. 7 inicialmente, 62 luego, y luego una última. Pero vamos a dejar hasta acá por ahora con este panorama introductorio del versículo 24, donde se nos habla el tiempo, 490 años. ¿Para quién? Para Israel, para Jerusalén. ¿Y para qué? Pues para que se cumplan esos 6 propósitos que vamos a ver ahí, que los vamos a ir viendo también en el desarrollo de la profecía. Entonces es el resumen, digamos, de lo que pudimos ver hoy. Y recordemos, hermanos, que esta profecía tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos. Vamos a ver específicamente lo de la última semana. Ya se han cumplido 69, las 7 ya se cumplieron las 62, ya se le quitó la vida al Mesías, pero falta la última semana. La estaremos mirando poco a poco. Por ahora demos gracias al Señor. 9 de la mañana. Les agradezco a ustedes su paciencia para con este servidor. Y vamos a oírme una hora acá. Y vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones. Vamos a encomendarnos a Él también en este resto de semana. Pidámosle al Señor que el Señor obre poderosamente. Bueno, estoy viendo acá a mi hermano Thomas Harrison. Saludos, hermano Thomas, compañero en el Instituto Bíblico. Saludos en el nombre del Señor. Mi amigo, hermano y misionero en Tanzania, Danilo Barrera. Bendiciones, mi hermano Danilo. El Señor Jesucristo le bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a encomendarnos al Señor que nos guíe en este resto de día y en este resto de semana, este fin de semana. Bendito Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, todas tus bondades. Ayúdanos, Padre amado, que queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos buscar tu rostro, Señor. Coloca un espíritu, Señor, un sentir de búsqueda de tu presencia, más sabiendo que estamos de verdad en los últimos tiempos, como en la época de Daniel, que descubrió que estaba viviendo los tiempos finales de ese cumplimiento profético de Jeremías. Así también que nosotros hoy entendamos, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos de este día de la gracia, de este paréntesis que tú creaste, Señor, de esto que escondiste a los antiguos, pero que has revelado a tus santos en el Nuevo Testamento, Señor. Ayúdanos a vivir dignamente, Jesús, a vivir con santidad, a vivir preparados, Señor, vestidos, listos para recibirte en las nubes, Señor, y estar para siempre en tu presencia, Jesús. Obra poderosamente, Señor, en mi madre que va a ser operada
dentro de unas horas, Señor, tu mano de poder sea sobre ella, sobre los hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran en dificultades, Señor. Tú eres el Dios que abre puertas, Señor. Tú eres nuestro refugio, Padre amado. A ti correrá el justo y levantado será, dice tu palabra, Señor. Encomendamos este día, este resto de día, las actividades que tenemos ahora por hacer, Señor. Y encomendamos también este fin de semana. Bendícenos, Padre amado, en el nombre poderoso y soberano de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, un abrazo para todos. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Sigamos orando los unos por los otros. No dejemos de congregarnos como algunos hacen. No hagamos así. Congreguémonos. Busque un lugar de predicación cerca a su casa, a la residencia de su casa. Mi hermano Jaime Moreno, misionero en República Dominicana, también estaba aquí oyéndonos. Dios le bendiga. Saludos a todos por allá también. Hermano, aquí estamos predicando en la 691 Main Street. Ahí le esperamos. Poughkeepsie, New York. Si viene por aquí, de pronto de paseo a la gran ciudad, la Gran Manzana. Ahí en la Gran Manzana, en la Gran Central, se llama la estación, que es un sitio turístico además. Ahí compré un tiquete para Poughkeepsie, $20. Y en 2 horas está aquí y será bienvenido por acá. 691 Main Street, 10 de la mañana